Hoy jueves 25 vuelve el espacio de salud Me Siento Bien con Mamen Parra. En anteriores jueves tuvimos al Centro de la Mujer de Torrijos con Juani Rodríguez y hoy está Mamen Parra. Bueno, ¿qué tal la Semana Santa? Muy bien. Cuéntanos qué tal las torrijitas y los excesos. ¿Te has cuidado? No, torrijas pocas que no me gustan, pero bueno, sí, hemos hecho excesos, ¿Y pero has un hecho poco senderismo? de todo. ¿Has He hecho hecho senderismo. La has primera andado? parte he tenido que trabajar, jueves y viernes y un poco el sábado, pero la primera parte he aprovechado. Pero has disfrutado, ¿no? Con Sí, la familia y sí, tal. muy bien. ¿Y qué has pensado para hoy? Pues mira, he pensado en el tema de la alergia porque estamos ya en la época, en primavera, y aunque estos cambios de tiempo hacen que, bueno, no esté como debería, ¿sabes? Que ahora tendría que haber un brote muy fuerte, pero vamos, ya vendrá. Así que he pensado hablar un poco de este tema. ¿Qué te parece? Muy chuli. ¿Y esto de la alergia qué es? Pues mira, hablando científicamente, ¿no? Para que nos entendamos. Vamos a ver. La alergia es una reacción exagerada del organismo contra sustancias externas que penetran en él y que para personas que no son alérgicas son inofensivas. Estas sustancias pues pueden penetrar en nuestro organismo pues a través del aparato digestivo, como es el caso de alimentos o de medicamentos, ¿Sí? a través del aparato respiratorio, que es el que pasa ahora en primavera, inhalado, como es el caso de los pólenes, o bien absorbidas por la piel, por contacto, o atravesando la piel, como es el caso de las picaduras, por ejemplo, de una avispa o una abeja. Uh-huh. ¿Vale? El sistema inmunológico del organismo, que es el encargado de defendernos frente a virus, bacterias o otras sustancias tóxicas, en personas alérgicas intenta neutralizar los alergenos, porque lo reconoce como algo extraño, mediante mecanismos que son dañinos para el propio organismo, y es lo que causa todos los síntomas de la alergia. ¿Vale? Aprendo yo en este sí, lo reconoce eso como un patógeno, entonces crea unas reacciones. Lo que estoy aprendiendo adversas. yo, te voy a hacer la competencia, pero ya. Sí. Te va a Muy bien, enterar. te vienes conmigo. Te va a enterar. Espera, no, prefiero estar este aquí, medio, ¿no? prefiero el medio radio. Sí. Bueno, ¿y qué es un poco el causante de la alergia? ¿Cuáles son los causantes? Pues pueden ser, prácticamente todo, porque hoy en día puede dar alergia a cualquier cosa, pero los más conocidos pues son alimentos, medicamentos, el polen, hongos, ácaros, la caspa de los animales, sustancias que se tocan en diferentes profesiones, como por ejemplo el látex, los tintes del pelo, que últimamente pues todas las que trabajan con esos medios, esmaltes de uñas. O sea, bueno, muchísimas cosas. Un mogollón de cosas, ¿no? Sí. Oye, esto del látex, hay gente, no sé quién me lo comentó a mí en una boda en concreto, que cortan el jamón con guantes de látex. Entonces decía un especialista al otro, un entendido, que no es bueno cortarlo con guantes de látex. Es que hay gente que desconoce que incluso un látex de unos guantes a la hora de manipular comida... Claro. Por poco que sea el contacto... Claro, hay gente, ¿no? que es muy alérgica. O sea, puede ser un poco o mucho. Por ejemplo, mi hijo es muy alérgico a frutos secos, pero tomados. Si hay aquí frutos secos, no le pasa nada. Pero hay gente que el que haya frutos secos en esta habitación, el inhalarlo lo poco que haya, ¿Sí? le genera una reacción. Y eso pasa a veces con el látex. Entonces, si ha tenido contacto el látex con el jamón, él al cortarlo lo ha tocado... El poco contacto que haya tenido, personas que son muy alérgicas al látex, si lo comen, pues ya les tiene la reacción. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo con productos que son muy alérgicos para mucha gente. Señores cortadores de jamón, tomen nota de... Eso es. De hecho, ya casi, por ejemplo, utilizan mucho los guantes de nitrilo, o sea, otro material. Anda. El látex se usa poco. Ah, vale. O por lo menos en la farmacia ya guantes, por ejemplo, a lo mejor no estoy vendemos. yo metiendo la gamba ya que he visto yo pensando que llevaba látex. Claro, a lo mejor lleva otra cosa, por ejemplo, las peluqueras, que ellas no tienen, o sea, te lavan y todo con guantes, porque los tintes, o sea, acaban machacadas con las manos. Y trabajan normalmente con nitrilo o con otro material, pero el látex ya se usa poco. Y esto de la alergia es característico de la etapa joven, de la etapa adulta, es decir, yo como adulto puedo generar una alergia. Sí. O no, o Sí. tengo que ser de pequeño alérgico. No, las alergias pueden aparecer a cualquier edad, incluso en los ancianos. Es más frecuente en niños y adolescentes, por eso pues es más, o sea, típico, como si dijéramos, que una persona nace alérgica y es alérgica siempre, pero no. De hecho, puede ser que tú durante muchos años has tolerado algo, pasa ahora mucho con los pólenes. Nadie, o sea, no era alérgico y de pronto un año empieza y tienes 40 años y empiezas a ser alérgico al polen o a los frutos secos, ¿sabes?
Eso sí que hay que tener claro, que una persona, para que sea alérgica, una persona alérgica tiene que tener siempre una primera sensibilización. Es decir, un primer contacto en el que pasa inadvertido, pero ahí se generan los anticuerpos frente al alergeno. Y es en las siguientes veces de contacto cuando se genera la reacción alérgica. O sea, que tú, por ejemplo, hoy yo como un fruto seco y no me pasa nada. Pero salta el tema... Pero empiezo. Y la siguiente vez es cuando se produce la reacción fuerte. Y siempre tiene que haber una primera de contacto, porque no nacemos con los anticuerpos frente a los alergenos a los que somos, ¿vale? ¿Y estos síntomas de la alergia son visibles exteriormente? Sí. ¿O por dónde van? ¿Cómo son estos síntomas? Sí, primero los síntomas y luego cómo se afectan, manifiestan, ¿no? Pues mira, hay muchos síntomas y afectan a distintas partes del cuerpo y sí se ven y se sienten. O sea, por ejemplo, en el caso de los ojos, casi siempre picor y escozor. Se produce un enrojecimiento de la conjuntiva, es decir, de la parte blanca del ojo, y lagrimeo constante. En el caso de la nariz hay estornudos repetitivos, lo que se denomina en salvas, es decir, achís, 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 y luego paras, y otra vez, ¿sabes? Así como muy seguidos, que es un estornudo bastante diferente a veces del cuando estás constipado, son distintos. Hay congestión nasal y mucho picor, o sea, molestia. En el caso de los bronquios, pues hay una sensación de falta de aire, opresión, tos seca, los pitos, o sea, el asma, como si dijésemos, ¿sabes? Este ruido. En la piel, pues se produce una urticaria, que pica, hinchazón, inflamación y dermatitis de contacto. O sea, si es porque has tocado algo, pues en esa zona que te da alergia se provoca, pues eso, un enrojecimiento, una inflamación, generalmente siempre acompañado con picor. Y puede haber síntomas digestivos como vómitos y diarreas, y esto ocurre mucho con los alimentos. O sea, yo ya te digo, mi hijo toma un fruto seco y el vómito va... ¿Sí? Claro, el cuerpo es súper listo. Eso yo cada vez... O sea, me alucina de lo inteligente, ¿sabes? Que es. Entonces, su mecanismo de defensa es expulsarlo. Lo echo, lo expulso. Y luego el síntoma más grave es un shock anafiláctico, que es cuando se comprometen varios órganos del cuerpo y siempre va acompañado de mareo y una caída de la presión arterial que puede provocar la muerte. Entonces, esto es por lo que es muy peligrosa siempre una alergia, porque puedes tener síntomas pocos, pero, o sea... Personas que son muy alérgicas, ya te digo, yo es que lo vivo en primera persona. Mi hijo es muy, muy alérgico. Y la primera vez, o sea, tuvo un contacto primero, que no sabemos muy bien. Tuvo un segundo contacto que fue cuando lo vimos, afectó un poco, pues eso, los ojos, se hinchó un poco el cuerpo. Y en la tercera, que era pequeño, estaba en la guardería, por poco no llegamos al centro de salud. O sea que... Y no puede. ¿Serio? Es muy serio, por eso. Y hay que tener, en estos casos que son muy, muy alérgicos, siempre hay que llevar la adrenalina consigo, que son inyecciones, que es lo que te salva. O sea, das el pinchazo y te vuelve hasta que vayas al centro de salud o al hospital más cercano. ¿Y quién diagnostica esto? Pues esto siempre se diagnostica por los alergólogos, ¿sabes? Por un médico... Los farmacéuticos no diagnostican. No, o sea, tú puedes sospecharlo, ¿vale? Siempre que ves... Pero derivas a... Claro, o sea, yo, por ejemplo, la vez esta de mi hijo, yo le vi y... Porque yo no estaba. Entonces, cuando llegué me dice mi cuñada, no, yo creo que tiene asma, porque su hijo tenía como era pequeño, y yo le vi y yo ya por verle sabía que era una reacción alérgica. Pero, claro, tengo que ir a que le diagnostiquen. Entonces, eso lo hacen los alergólogos y lo hacen mediante distintas pruebas. La prueba cutánea, que es la que conocemos más casi todos. Lo he visto yo. Eso es, que se hace en el brazo. Entonces, se pone una gota del alérgeno sospechoso en el brazo y luego se hace una punción de forma que el alergeno penetre dentro de la piel. Se espera durante unos 25 minutos y si sale una roncha, es que hay alergia. También la roncha tiene que tener un diámetro determinado, no porque salga, a veces salen pequeñitas, pero eso no significa que sea alergia. O sea, eso está ya protocolizado, ¿vale? Luego, cuando ya salen las cutáneas positivas, a veces para ver el nivel de alergia, ¿sabes? Si son muy alérgicos, entonces se mide mediante un análisis de sangre, donde se mide el parámetro que es la inmunoglobulina E, que es la responsable sería el anticuerpo frente a los alergenos. Y luego hay otra prueba que es la prueba de provocación, que esta generalmente se hace cuando ya pensamos que va a desaparecer la alergia. Entonces lo que haces, vas al centro, siempre en un hospital o en un centro de seguridad, y te van dando el producto o te ponen en contacto poco a poco. O sea, por ejemplo, pues eso, en el caso de, imagínate, el huevo, que hay gente que es alérgica al huevo, el huevo se suele quitar. Hay algunas que se quitan y otras que no.
Entonces, o los intolerantes, ¿vale? Por eso se quitan más que las alergias. Pero bueno, entonces te van poniendo y te dan un poquito de huevo, esperan media hora, no te ha pasado nada, te dan otro poquito, en cuanto vean el primer síntoma, lo paran. Pero si te produce una reacción fuerte, por eso tienes que estar siempre controlado, por si te tienen que pinchar o lo que sea. Y ahí te lo van dando. Eso sería, ¿vale? Genial. No, yo me quedo con lo que aprendo yo aquí en ¿no? este espacio. Espero que nos escuche aprenda algo también. ¿Cuáles son las alergias más comunes? Pues mira, la que afecta más, más número de personas es la del polen de las plantas y los árboles, los ácaros del polvo de la casa y el epitelio de los animales. ¿Epi qué? Epitelio es la caspa, o sea, como las pieles de los animales. El tema de la alergia a los gatos, al pelo de los gatos. Eso es. Pero, por ejemplo, a mí me gustan mucho los gatunos, pero mi pareja es alérgica a los gatos. Claro, pero me han dicho que hay algo por ahí que se puede utilizar que se puede echar un producto en el pelito del gato para para que no suelte lo que... ¿Tú sabes algo de eso? Bueno, eso no, se llama... Responde el una veterinario, ¿no? Eso sí. No derivo que de animales mucho no sé, es verdad. Primavera y alergias. ¿Qué relación guardan? Pues mira, en principio eran muy características de la primavera, ¿vale? Pero últimamente podemos ver que esto está cambiando y ahora puede aparecer en cualquier estación. Hay varias causas. Una de ellas era porque antiguamente, las gramíneas, eso siempre, son unos de los mayores responsables de alergia de la gente. O sea, muchísimas personas que tienen alergia a las gramíneas. Y estas polinizan entre abril y junio. Pero en los últimos años se han introducido especies nuevas que también son muy alergénicas, como son, por ejemplo, los plataneros, que a partir de los años 80 o así se llenaron todas las ciudades, como aquí en nuestra plaza, que está llena de plataneros, y esos provocan una alergia enorme. Y estos polinizan entre los meses de invierno, ¿vale? También le pasa el caso de las arizónicas, que también hubo la época esa a partir de los 80, que todo el mundo en las urbanizaciones se rodeó de arizónica, y las arizónicas también provocan mucha alergia. Entonces eso hace que también en invierno pues la gente que es alérgica a estos pólenes sufra de los síntomas. Otra causa es la contaminación y el cambio climático. La contaminación hace que en las ciudades la alergia sea más fuerte que en las zonas rurales, aunque en las zonas rurales hay más pólenes, lógicamente. Claro. Pero lo que pasa es que la contaminación, por ejemplo, la emisión de las partículas diésel, de las calefacciones o de los coches, crea un ambiente muy hostil para la planta y esto hace que ésta desarrolle unos pólenes mucho más agresivos. Entonces afectan más a las personas. Y también el aumento del CO2 y el aumento de la temperatura actúan como fertilizantes para las plantas y hace que en las épocas, o sea, que cuando producen mucha más cantidad de pólenes, entonces hay más concentración. Luego se forman unos picos muy fuertes de alergia. Y por último podemos decir también que últimamente pues hay polialergia, es decir, que cada vez hay más personas que son alérgicas a muchas cosas, no solo al polen. Entonces, si también eres, por ejemplo, a los animales, el animal está contigo todo el año. Luego te aparece la alergia, o a los ácaros del polvo. Pues el polvo en casa es que es complicadísimo. Entonces, claro, tienes síntomas pues todo el año. Oye, una pregunta. Antiguamente, ¿qué medios había para todo el tema de las alergias? Sí, también había los antihistamínicos y las vacunas y eso lo ha existido de hace muchísimos años. ¿no? O sea, yo reconozco, desde el recuerdo de pequeño. Mía. Sí, lo que pasa es que antes, pues, que ahora te lo iba a comentar, pues. Coméntanoslo. Mira. Antes se trataban, por ejemplo, los antihistamínicos de primera generación, en los antiguos, se tomaban cada 8 horas y producían sueño, ¿sabes? Que era la gente, no podía conducir, ¿sabes? Porque es que daban mucho sueño. De hecho, hay algunos que se retiraron durante tiempo, o la gente los utilizaba para dormir. Ahora ya los nuevos se toman una vez al día y no producen somnolencia, o sea que es como más llevadero. No producen ya somnolencia. Ya está todo bien. Está todo ya medido. Y luego pues ahí pues se conoce más, ¿sabes? También pues hay sprays que son más inofensivos, que te lo quitan. Sí. Recomendaciones como por ejemplo usar el agua de mar. Una persona que tenga alergia, sobre todo por algo inhalado como los pólenes o tal, conviene estar lavándose la nariz de forma continua porque así quitas de ahí lo que se haya podido quedar, ¿vale?
Y luego también hay tratamientos preventivos, que estos llevan mucho tiempo, pero que cada vez pues la Seguridad Social los receta más, que son vacunas. Que, pues eso, el alergólogo te determina qué y si existe, o sea, para los pólenes hay muchísimas, bueno, otras cosas no hay, ojalá existiese para todo. Entonces, si te vacunan, pues a lo mejor no te quita la alergia del todo, pero hace que te aparezca más leve y te dure menos, ¿sabes? O sea, sea más llevadero, porque es que hay gente que sufre eso, mucho asma, y no puede salir, ¿sabes? O en el olivo, por ejemplo, en la época del olivo la gente lo pasa fatal. Entonces... Sí, es una historia. Claro. Y luego el último tratamiento, que es el más eficaz, claro, sería el etiológico, es decir, no estar en contacto con el alergeno. O sea, eso es muy difícil, ¿no? Es muy difícil en caso de eso, de pólenes, de animales, de tal, pero mi hijo, por ejemplo, frutos secos, pues bueno, no hay. Claro, es básicamente como no estar en contacto con ellos, ¿no? O no comes huevo, o no tomas... O sea, si es de alimento, o si es, por ejemplo, una crema, o el látex, o sea, lo que puedas, estar en contacto. Hay sustitutivos casi para todo ya. Sí, claro, tú puedes pasar sin comer cosas, o por ejemplo la leche. Frutos secos, si era... Entiendo que no puedes comer ningún tipo de fruto seco, ¿no? Mi hijo es a todos. Hay gente que es a algunos. Sí, vale. Algunos, o sea, esto es un mundillo. Sí, bueno, lo de la alergia es un mundo. Y hasta que no estás metido, no eres consciente de lo que supone. Y del control que tienes que tener de siempre estar pendiente, siempre preguntando, o a los medicamentos, ¿sabes? Hay gente que y tienen siempre que avisar que no contenga ibuprofeno, que no contenga antiinflamatorios de tal tipo, claro, porque se ponen con podas, tal, hay que tener cuidado con el tema de los... Sí, bueno, yo desde luego tengo Yo ahora que me mucho caso cuidado. este año... ¿Ah, sí? Anda, enhorabuena, qué bien. ¿Cuándo te casas? Pues el 7 de septiembre. Ah, mira, qué como guay. la canción de Me gano, el 7 de septiembre. Bueno, que me voy, no, pero me llamaban el otro día, oye, pues yo soy alérgico a tal, digo, me cago en la mazala. Eso es una historia, ¿no? Pero bueno, ya están todos preparados, claro, todos pues ahí nada, los salones y todo el catering y tal. Está todo, la verdad es que lo de las alergias a los alimentos cada vez está más controlado y ya ves en las cartas, se agradece, ¿eh? Porque yo lo veo con mi hijo que es pequeño y él quiere todo. Entonces, por ejemplo, llegar y decirte los postres, ay, no sé si tiene. Y no puede tomar, no, que tome fruta, ya. Pero si es que si los demás estamos tomando helado, él quiere. Es que entonces, es muy cruel. Tener algo preparado, pues la verdad es que se agradece mucho. Bueno, después de este momento de salseo... Continuamos con la alergia. A ver, a mí me ha pasado alguna vez que en primavera digo, joder, un constipado más tonto, digo, ¿no será que tengo alergia? ¿Qué diferencias hay? Vale. Resfriado y alergia. Mira, vamos a diferenciar algunos. Por ejemplo, en el caso de la tos, si estamos resfriados, la tos es muy frecuente. Y sin embargo, en la alergia no aparece o poco. El malestar general o el dolor, en la alergia nunca. O sea, nunca estás malo, ¿sabes? De malestar. Y en el resfriado sí. ¿Sabes? Estás decaído y tal. El picor de los ojos, en el caso del resfriado no ocurren casi nunca y en la alergia siempre. Casi siempre. Los estornudos es lo que te digo. En caso de alergia suele ser eso, en tipo de salvas. O sea, muy repetitivos, muy seguidos. Y luego paras. Salvas que repite... Eso, o sea, que tú haces, por ejemplo, achis, y paras. Luego, achis. No, en el otro lado estornudas, luego te y luego vuelves a estornudar. ¿Sabes? Es diferente. O sea, sí. Yo, por ejemplo, que tengo un poco de alergia al polvo, siempre en la farmacia cuando voy a estornudar me dicen, faltan los otros dos. O sea, estornudo 1, 2, 3. Y luego paras, ¿sabes? Algo así. Luego, por ejemplo, el dolor de garganta en el resfriado es muy común y en la alergia no hay. El moqueo y el taponamiento de la nariz sí que existen, los dos casos muy parecidos. Y luego, pues el resfriado sabemos que dura entre 3 y 14 días y la alergia, pues fíjate, puede durar semanas, meses o incluso tenerla todo el año. Se me ocurre una cosa. ¿Te parece buena idea que quienes nos estén escuchando y tengan alguna duda sobre la salud y tú como farmacéutica le pudieras dar respuesta, nos puedan escribir? Sí, claro. ¿Te parece buena idea? Sí, me parece estupendo. Un poquito de feedback. Sí. O si quieren hablar de algún tema, pues que nos digan, que nos propongan, queremos este tema. Que nos propongan, ¿vale? Y lo vemos. Además, recordamos también que quien quiera colaborar con algún espacio en este dial, tienen las vías, y para lo que anteriormente hemos hablado, de alguna duda que tengan, tienen el Facebook de la radio, el Messenger, el email de la radio, radio@torrijos.es, y el teléfono 925-775-032. Repetimos, 925-775-032. Que muchas gracias. Muy bien, cuídate. Pues encantada. Muy Ten bien. cuidado con las alergias. Con las alergias, sí, que no nos toquen mucho. Gracias. Besito, chao. Chao, hasta luego. Ahora sí que sí, es un nuevo